¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. No sé si ustedes ya se dieron cuenta o ya hicieron sus cuentas, pero si no es así, yo les voy a decir qué es lo que estoy viendo. Ya nada más quedan esta semana completa y 2 días de la próxima semana y empieza el mes de mayo. Y le hago énfasis en que empieza el mes de mayo porque en mayo solamente habrá 29 días de campaña. El miércoles 29 de mayo se suspenden las campañas para la votación del domingo 2 de junio. Entonces, sumando lo que falta del mes de abril y los 29 días de mayo, prácticamente nada más queda un mes. Después de esta semana, solamente queda un mes de campañas electorales. Por lo tanto, esta semana prácticamente se cumplen 2 meses de campañas, tanto en la campaña por la presidencia de la República, como por ejemplo las campañas para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y otros 3 estados donde habrá elección de gobernador. Entonces, los tiempos ya están corriendo muy rápido y están corriendo también muy rápido para algunos candidatos que en el transcurso de 2 meses no han crecido en las encuestas y pareciera que no tendrán muchas oportunidades de hacerlo porque su desarrollo en las encuestas, su desarrollo en las campañas ha sido muy pequeño, muy limitado y con muy pocos resultados. Por eso, esta semana haremos un balance de cómo han caminado las campañas rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, 3 estados más en donde también ha habido campañas, como son los casos de Jalisco, el caso de Guanajuato, que también es un estado muy, muy importante, quizá el estado más importante para el PAN, y también el estado de Yucatán. Fíjese qué interesante. Yucatán y Guanajuato son dos estados gobernados por el PAN que los va a poner en juego el domingo 2 de junio. Jalisco es el tercer estado más importante de la República, lo gobierna Movimiento Ciudadano y no hay ninguna certeza de que puedan retenerlo. Y la Ciudad de México, ustedes vieron anoche el debate y han visto las últimas encuestas y se dan cuenta de que el asunto no está fácil. Por lo menos no está fácil para la oposición porque la presencia de la candidata de Morena en todos los ejercicios demoscópicos y que realmente se hacen con seriedad, nos dicen que tiene una ventaja razonablemente cómoda con respecto a su contrincante del PAN. Y en el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, ustedes también han visto que lo menos que le han dado algunas encuestadoras son 17 puntos, pero en general siempre tiene arriba de 20 puntos de ventaja en la mayoría de las encuestas y que se han publicado hasta la fecha y tomando en cuenta nada más las de enero para acá. Bueno, pues a una semana de cumplirse 2 meses de campaña de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, las tendencias electorales no se han movido mucho. Pues entre enero y abril del 2024, según la ponderación llevada a cabo por el Observatorio Electoral del Colegio de Profesionistas en Demoscopía y Encuestas, la diferencia promedio en favor de la morenista Clara Marina Brugada Molina sobre el panista Santiago Taboada Cortina es de por lo menos 17 puntos porcentuales. Ese es el promedio entre enero y abril que separa a Clara Marina Brugada de su rival Santiago Taboada, por lo menos 17 puntos porcentuales en promedio. Y muy lejos aparece, por supuesto, con un promedio de 5.8% entre enero y abril, el candidato de Movimiento Ciudadano en la contienda por la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky-Woldenberg. Ahí están viendo ustedes los candidatos que están compitiendo en la Ciudad de México, pero otros ejercicios demoscópicos, como el que publicó el pasado miércoles 10 de abril del 2024, el periódico El Heraldo de México, realizado por la encuestadora Poligrama, le concede a Brugada Molina 13.8 puntos porcentuales de ventaja. En tanto que la encuesta publicada este lunes 22 de abril del 2024 por Consulta Mitofsky registra un 13.9% de ventaja para la exalcaldesa de Iztapalapa. Es decir, aún en aquellas encuestas donde no le atribuyen a Clara Brugada una ventaja muy amplia, tiene suficientes puntos, 13.8 y 13.9 de ventaja en su piso menor, pero en su techo más alto tiene 17 puntos de ventaja por lo menos.
Luego de los 2 debates en los cuales se han cruzado acusaciones entre Clara Brugada y Santiago Taboada, el aspirante panista ha sido reiteradamente señalado de ser parte del llamado cártel inmobiliario que ha depredado la alcaldía Benito Juárez. En tanto que el aspirante albiazul ha insistido en culpar a las administraciones de izquierda de que luego de 27 años de gobierno no han resuelto el grave problema de la escasez de agua en la capital de la República. Ahí tienen ustedes en pantalla los candidatos: Santiago Taboada Cortina, Clara Marina Brugada Molina y Salomón Chertorivsky Woldenberg. Bueno, pues las posibilidades de triunfo para la coalición Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México radican esencialmente en que Morena administra las 2 alcaldías más densamente pobladas de la capital del país y las que cuentan con las listas nominales de electores más robustas, que superan el 1,000,000 de ciudadanos con credencial para sufragar. Y nos referimos básicamente a 2 alcaldías, a la alcaldía Gustavo Amadero y a la alcaldía Iztapalapa. Justo esta última fue gobernada por la morenista Brugada Molina en los más recientes 3 años. La alcaldía Gustavo Amadero tiene poco más de 1,050,000 sufragantes, en tanto que en la alcaldía de Iztapalapa pueden votar más del 1,500,000 de ciudadanos. Vean ustedes en pantalla la lista nominal de electores con la que cerró el 2023 al 28 de diciembre. Claro que la lista se ha modificado un poco en estos últimos meses, pero como punto de referencia vale la pena tomarlo. ¿Por qué? Porque nos dice que la lista nominal de electores de la alcaldía Gustavo Amadero, que gobierna Francisco Chigüil Figueroa, que es morenista, tiene una lista nominal que supera el 1,050,000 afiliados. Lo que decía Clara Brugada en la entrevista con los periodistas, que un elemento esencial en la elección de la Ciudad de México es hacer que la gente salga a votar. Y en este caso, a los morenistas les conviene mucho que la gente de la Gustavo Amadero salga a votar, porque ahí hay un potencial de 1,050,000 votos por lo menos. Y luego, si nos vamos, como usted lo tiene en pantalla, a la alcaldía de Iztapalapa, vean nada más qué lista nominal tan apetitosa: 1,514,648 personas que tienen credencial para votar y que pueden acudir a las urnas. Y luego ya las demás alcaldías son hasta cierto punto normales. Por ahí de Iztacalco tiene 361,000, Tláhuac tiene 315,000, Venustiano Carranza 402,000 y Xochimilco 364,000. Lo que queremos que usted vea en esta lista es que aún con la lista nominal que cerró el año, tendría el partido Morena en las delegaciones que administra. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alcaldías. En esas 7 alcaldías que gobierna Morena hay un potencial de votos de 4,126,382 personas con credencial de elector. Es decir, en las alcaldías que gobierna Morena está el 52,46% de las personas que tienen credencial para votar. Eso sin duda representa una ventaja, porque son en esas alcaldías donde Morena tiene influencia y presencia territorial y de alguna manera puede motivar el voto de la gente que ya los conoce. Y si nos vamos a ver qué es lo que sucede con las alcaldías que administra el PAN, el PRI y el PRD, vemos en la diapositiva número 7, por ejemplo, que la alcaldía con más votantes potenciales en la Ciudad de México, que de las que gobierna el PAN, pues es la alcaldía Álvaro Obregón, que apenas tiene 616,000. Claro que son muchísimos, pero comparados esos 616,000 votos potenciales contra el 1,050,000 de la alcaldía Gustavo Amadero, y el 1,500,000 de votantes potenciales de Iztapalapa, pues hay una distancia muy, pero muy grande. Claro, también tiene el PAN, el gobierno de Coyoacán, que tiene 500,000 de votantes potenciales, pero después Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo tienen una lista nominal de electores normal. Si usted lo ve con cuidado, esa lista nominal de electores de 381,000 o de 327,000 votos es más o menos lo que tiene un distrito electoral de los federales en cualquier parte del país.
Es decir, es normal. Lo relevante son lo que le hacíamos notar, la Gustavo Amadero y la Iztapalapa, que son verdaderamente muy grandes. Y luego observe usted otro detalle. El PRD tiene 2 alcaldías, la Cuauhtémoc, que tiene una población razonablemente importante de 490,000 habitantes, y Tlalpan, que tiene también 500,000 de habitantes. Y luego tenemos la Magdalena Contreras y Coajimalpa de Morelos, que están en poder del PRI, que tienen verdaderamente una población y una lista nominal muy modesta de potenciales votantes. Mientras que Morena y sus aliados gobiernan a más de 4,126,000 potenciales votantes, el PAN, PRI y PRD gobiernan 3,738,000 votantes. Todo esto, esta presencia territorial, esta influencia territorial que sin duda tiene Morena en las alcaldías más pobladas y con más votantes, le puede dar de entrada una ventaja a Clara Brugada. Y luego, para que tenga usted una idea de lo que esto significa, ya le decíamos a usted que la delegación Gustavo Amadero tiene 1,050,000 votantes y que Iztapalapa tiene 1,5 millones. Si nos vamos a la diapositiva número 8, verá usted lo que esto significa en una comparación mínima razonable. Esas 2 alcaldías de la Ciudad de México que administra Morena tienen más votos que los que tiene en su totalidad, por ejemplo, el estado de Tlaxcala. En el estado de Tlaxcala la lista de votantes es de 1,029,000, pero si lo comparamos con Nayarit, Campeche, Baja California Sur y Colima, nos damos cuenta que Nayarit tiene 939,000 votantes potenciales, Campeche 688,000, Baja California 606,000 y Colima 578,000. En estos datos y en este comparativo radica la fuerza y la potencialidad que le da a Morena el hecho de gobernar las 2 alcaldías más importantes de la capital de la República en términos de los votantes y de los habitantes que ahí viven. Y luego, vámonos a la diapositiva número 10 para que usted vea este ejercicio que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas. Esta información la rescaté hoy, lunes 22 de abril del 2024. Vea usted nada más la columna que dice Clara Brugada y se va a dar cuenta de algo notable. En todos los casos, las encuestas, las 3 que hizo Mitofsky, una en enero, otra en marzo y otra en abril, es decir, prácticamente una por mes, porque la de marzo la hizo entre el 8 y el 10. Entonces, en todas las encuestas que hizo Mitofsky, entre enero y abril, en las 3, el respaldo que tiene Clara Brugada es por encima del 50%, 54.3% en enero, 54.5% en los primeros días de marzo y 53.3% en la primera quincena de abril. Es decir, Clara Brugada mantuvo muy estable su porcentaje de votación. Y si vemos la que corresponde a Santiago Taboada, va usted a notar algo muy interesante. Ahí vemos la encuesta de Mitofsky de enero, vemos la encuesta de Mitofsky de los primeros días de marzo, es decir, del cierre de febrero, y vemos la de la primera quincena de abril. Y usted va a notar una cosa muy importante. Santiago Taboada está estancado por debajo del 40%. En ninguna de estas 5 encuestas que le estamos mostrando, en ninguna Santiago Taboada llega a rebasar el 40%. Es decir, está estancado desde enero, no ha podido crecer ni siquiera un punto del 38.4 de enero, 38.6 en febrero, 39.4 en la primera quincena de marzo y luego 39.4 en el último registro de Mitofsky de la primera quincena de abril. Esto le da una idea muy concreta. Santiago Taboada no ha crecido en los últimos 3 meses, está estancado. Y cuando un candidato está estancado en un periodo tan largo de 3 meses, difícilmente va a lograr crecer en el último jalón. Y por el otro lado, usted vea, cuando hacemos la conciliación
con los datos que nos ofrece el Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas, nos damos cuenta que el promedio de Clara Brugada en estos 3 meses y en estas 5 encuestas que le estamos compartiendo es del 55.54% contra el 38.41% de Santiago Taboada. Es decir, ha mantenido un promedio de 17% en su ventaja con respecto al candidato del PAN. Y ahí aparece en la última columna Salomón Chertorivsky, que trae un promedio apenas del 5.8%, 7.3% en enero, 6% en febrero, 6.1% en el arranque de marzo, 2.3% en los primeros días de abril, y en el cierre de la primera quincena de abril tiene 7.3%, en promedio 5.8%. Esta conciliación, esta ponderación que hace el Colegio de Especialistas en Demoscopía, nos dice que mientras Clara Brugada se ha mantenido muy estable en la parte superior, el señor Taboada no ha podido rebasar el 40% de la votación. Se ha quedado por debajo del 40% desde enero hasta el mes de abril. Y después, nada más para complementar estos datos, podemos ver en la diapositiva 12 lo que reflejan los principales datos de la encuesta que publica hoy Mitofsky. Mitofsky le da a Clara Brugada una ventaja de por lo menos 13.8% sobre Santiago Taboada, 13.8%, que es una buena cantidad. Y en tanto, sí, le da 13.8% Mitofsky, con el 53.3% contra el 39.4%, y por allá está perdido en el fondo el candidato de Movimiento Ciudadano con 7.3%, pero luego si nos regresamos unos días a la diapositiva número 13, la encuesta que publicó el Heraldo y la consultora Poligrama el miércoles 10 de abril, vemos que la distancia entre Clara Brugada con el 47.9% y Santiago Taboada con el 34.1% representa 13.8% de ventaja para la candidata de Morena en esta encuesta que se publica el miércoles 10 de abril. Es decir, en su piso promedio, Clara Brugada tendría entre 13.8 y 13.9, pero en promedio de las otras 5 encuestas que le presentamos, que tienen la característica de ser encuestas cara a cara en hogares, ahí la ventaja de Clara Brugada es de 17% en promedio. Entonces, el problema no es que sea una distancia muy grande, el problema es que Santiago Taboada está estancado desde enero hasta abril. No ha subido prácticamente un punto en 3 meses, y eso para un candidato que está en una campaña y en una contienda es sumamente peligroso, porque si en 3 meses no ha subido un punto, es muy difícil que en las 4 semanas que restan pueda subir la cantidad suficiente de puntos como para superar a Clara Brugada. Y de esa manera, con esos datos, concluimos este análisis de los 2 primeros meses de campaña entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En la conclusión, pues es muy difícil, se ve muy difícil estadísticamente que por el desempeño que ha tenido el señor Taboada tenga el empuje suficiente como para alcanzar o rebasar a Clara Brugada en este último jalón de las campañas que terminarán el 29 de mayo. Ya les diremos más adelante cómo va el asunto, pero por lo pronto son 17 puntos de diferencia entre los 2 candidatos que buscan ganar en la Ciudad de México. Gracias. Mañana nos encontramos por aquí en Puntos y Comas. Buenas noches.